En febrero de 2022, Foo Fighters estrenó su película Estudio 666 en los cines norteamericanos, y un mes más tarde tuvo su estreno casi desapercibido en Argentina. Pero por un lado, la película salió en cartelera días antes del regreso de la banda al Festival Lollapalooza y apenas una semana antes del sorpresivo fallecimiento de Taylor Hawkins. Esto nos motivó a hacer un análisis de su trama y su soundtrack como parte de nuestra saga cinéfila de podcast, Cine Rock. Por alguna razón, este episodio no fue publicado en su momento, y tratándose de una película de terror-comedia o comedia-terror, nos pareció oportuno publicarlo en este día de Halloween. Quédate, que ya empezamos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Mi nombre es Roger Proban y estoy junto a mi queridísimo Frank Hernández. ¿Cómo andás, Frank? Bien, encantado de estar acá como siempre hablando de música y en este caso de cine también. Obvio, porque en esta nueva edición de nuestros podcasts vamos a estar hablando sobre Estudio 666, la película de los Foo Fighters que se estrenó el 25 de febrero de este año y que pasó un poco desapercibida con todo esto que pasó debido a la muerte de Taylor Hawkins. O sea, como que fue un poco opacada, no sé si vos pensás lo mismo, pero hay varias razones por las cuales la película fue opacada, pero uno de ellos fue el deceso de nuestro querido Taylor. Sí, definitivamente, o sea, llegó, bueno, muy mal momento porque a pesar de que la película ya tenía un mes de haber sido estrenada en Estados Unidos, por lo menos acá en Latinoamérica, justo se estrena unos días antes de que muera Taylor, y eso automáticamente hizo que mucha gente, muchos fanáticos ya no quisieran ir a verlo porque, bueno, están de luto y no quieren ver una película en donde lo van a recordar, y mucho más sabiendo desde los propios trailers El destino. que claro, que Taylor en la película muere. Entonces es como uno dice, bueno, está bien. Pero también habría que sumarle a esto las críticas que ha tenido la película, en las que mucha gente dice que es muy mala. Entonces, claro, Bueno, y a eso le sumas. la poca publicidad también. Fíjate que nosotros no nos... Es gracioso, estamos hablando de Rocktámbulos, un medio que, y esto no es una autopalmada, está bastante atento a estas cosas y no nos dimos cuenta cuando se estrenó acá en Argentina, por lo menos. No vi Sí, exactamente. ninguna publicidad en las calles ni de ningún cine, absolutamente nada. Sí veía los trailers o pedacitos de teasers boludeando en Instagram o en publicidades de YouTube, pero en ningún momento vi, se va a estrenar tal día, como por ejemplo hizo Metallica con los conciertos estos de Metallica and Symphony, que te Claro. decían fecha exclusiva, anda a verla porque es la única. Sí, exacto. En este caso no hubo nada. Hubo muy... Y bueno, exacto, con o todo sea, esto que pasó... desconocemos el motivo, exacto, pero quizá pensaron que nada más con los fanáticos del grupo, que quizá, o sea, porque es que tampoco fue que la cuenta oficial de Foo Fighters dijera nada. Entonces ahí estuvo el problema, que en algún punto no se invirtió mucho en publicidad y bueno, hubo mucha gente que no se enteró. Sí, Por suerte algunos o se enteraron. confiaron. Sí, puede ser. Pero bueno, esta es una... No lo habíamos dicho, pero es una película de comedia / terror. Más adelante voy a hablar al respecto sobre esa división, si es comedia con terror o si es terror con comedia.
parece redundante, pero no lo es. Y es una película que está basada en, o sea, muy tirado de los pelos, pero está basado en la grabación, inspirada, mejor dicho, no basada, en la grabación de su 10º álbum de estudio, Medicine at Midnight, que salió el año pasado, y que fue filmada la película en la misma casa donde lo compusieron y lo grabaron. Exactamente. En Y que efecto, como por lo dato de que... color, Sí. pero como dato de color, es la casa donde vivió Dave hace 10 años. En su Mira, momento, perdón, al momento de hacer la película, un tiempo antes obviamente, el dueño de este lugar le dijo: mirá, estoy vendiendo la propiedad, ¿te interesaría comprarla? Y Dave dijo: no, pero sí me gustaría, sí estoy interesado en alquilarla para usarla como estudio. Y exacto, aprovecharon. para hacer el disco, sí, y por lo que supe también, por lo que entendí de una entrevista que tuvo contando más o menos la historia de la película, él decía que o sea, mientras estaban haciendo el disco, entonces también les llega la noticia de unas personas interesadas en hacer una película, a lo cual él dijo: una película de Claro, Foo Fighters, claro. what the fuck, ¿no? Como que no, y de terror, no, hay una gente que hace una película de terror de Foo Fighters, no, esto no tiene sentido, pensó él. Uno pensaría que con los videoclips de los Foo Fighters, con su marca registrada para abordarlos con humor, con ellos como protagonistas, siempre o casi siempre Dave Grohl en el rol protagónico, uno diría: ah, claro, el paso lógico para ellos debe haber sido hacer una película. ¿Pero qué van a hacer? ¿Una película seria, un drama? No, van a hacer una película o de comedia o de terror. Y que Sí, fue exacto, tal cual. lo que al final no fue idea de ellos. Exacto, o sea, no fue idea de ellos, pero claro, como él dice, en un principio le pareció una idea descabellada, como que no le dio mucha bola, y él dice que luego cuando estaban grabando el disco en esta casa, o sea, por el aspecto y todas las cosas de la casa, entonces como que le entró la idea y dijo: hey, pero esta casa es perfecta para una cosa de terror. Entonces, como que ahí dijo: sí, vamos a hacerlo, tenemos el sitio perfecto. Hablemos entonces, para el que no está tan en tema, de la trama de la película. En resumen, Así como lo dije previamente, que está inspirada en la grabación de su 10º álbum, dentro de la película la banda también está pronta a entrar en ese proceso de composición y grabación, pero están buscando romper el molde porque es su 10º álbum y tienen que, o sienten la presión de hacer algo especial. Y se mudan a una casa maldita, obviamente, o sea, sin previo conocimiento. No es que se mudan sabiendo de que puede estar maldita o de que hay rumores. No, simplemente se mudan y Dave es poseído por una entidad demoníaca que lo obliga, entre muchas otras cosas, a finalizar una canción aparentemente interminable y a asesinar a sus compañeros de banda en el proceso. o sea, que fue algo en la película, entonces toda la trama gira en torno a que previamente había ocurrido exactamente lo mismo con una banda que se llama Dream Widow, que había estado grabando en esa casa un disco y que justamente había sido víctima de toda esta posesión demoníaca. El vocalista de la banda comienza a matar a todos los integrantes. Al final, evidentemente, el disco no se terminó. Algo muy inspirado en Evil Dead. Bueno, sí, Exacto, creo claro. en cualquier película de posesión infernal demoníaca. Pero Sí, Evil Dead exacto. es una de las grandes inspiraciones de esta película. Pero sobre todo en algo que me comentabas, Roger, incluso fuera del aire, que era lo del hecho de que todo el ritual y todo este coso satánico, por decirlo así, viene a partir de un libro que se supone está hecho de carne humana. Entonces, eso es bastante, es algo que viene de Evil Dead. Pero bueno, evidentemente Bueno, sí, todo es un poco raro cómo abordan este tema del libro, porque originalmente lo que posee a Dave no es un libro, o no es el libro que mencionó Frank, sino que es una cinta que contiene
las grabaciones de Dream Widow, la anterior banda, tocando esta canción que bueno, tiene efectos, consecuencias demoníacas, muy parecido a lo que ocurre en Evil Dead cuando presionan la cinta que contiene los pasajes leídos del Necronomicon Ex Mortis, el libro de los muertos, y es donde se desatan las fuerzas del mal. Algo muy parecido pasa acá, pero extrañamente Dave se encuentra estas cintas, las reproduce, se posee y medio que se olvidan de estas cintas. Es algo un poco raro y desorganizado, si me preguntas. Sí, hay como huecos, hay muchos huecos en la película, pero a mí me parece, con respecto a lo de la cinta, quería aclarar, era que a mí me dio la impresión, porque toda esta película está llena de interpretaciones de cada quien, pero me dio la impresión de que evidentemente todo comienza con el libro, pero o sea, como quienes están en la casa haciendo un disco son estos chicos de Dream Widow, entonces esta canción y su interés en perfeccionarla se convierte en una especie de o sea, nuevo ritual, por decirlo así. O sea, comienza la canción a ser la responsable de hipnotizar a la gente. Y ya no es directamente el libro. No queda exactamente muy claro, pero antes de profundizar en nuestras críticas personales sobre qué es lo que hubieran hecho mejor para hacer la película más efectiva, hablemos de las actuaciones. O sea, es la película de los Foo Fighters y cada uno está interpretando, o sea, están todos los miembros de la banda y cada uno se interpreta a sí mismo. Sí, tal cual. Y hay algunos cameos, incluso también hay algunos personajes famosos actuando de otros. Uno de los más famosos, por decirlo así, es Kerry King. Haciendo un papel de Roddy. Se ve que el retiro de Slayer no le... Bueno, el post-retiro no le fue muy bien. No, está lindo la aparición de Kerry King porque tiene mucho que ver la influencia de Slayer en la música que suena durante la película. No estoy hablando del soundtrack en sí, sino de las canciones que suenan. En un momento suena Slayer, la canción de Ghost of War, que la estamos escuchando de fondo, pero la música que componen estos miembros de Dream Widow está muy inspirada en Slayer. Entonces para mí fue lógico que aparezca Kerry King. Estuvo bien, tuvo un cameo, un papel pequeño, pero estuvo bastante bien. Además se lo nota rinchado. Y en efecto, claro. Sí. Y en efecto creo que no hace... Aquí la diferencia es que él no hace un cameo porque no está haciendo de él mismo. Está haciendo no está haciendo de sí mismo, es raro, ¿viste? Sí, está haciendo es raro, como, o sea, en ese universo hay un Kerry King que no se ve como Kerry King. Sí, exacto. Pero incluso claro, la banda menciona a Slayer. Dave Grohl menciona como tal a Slayer. Sin embargo, bueno, nada. Es una cuestión medio de universos paralelos. No, y está gracioso, obviamente. O sea, quisieron ponerlo aparte, bueno, porque también Dave Grohl siempre ha sido fanático de Slayer. Entonces, nada, quiso meterle. Pero más allá de eso, otro que aparece también es Jason Trost, el que de nombre no lo van a ubicar seguramente, pero es el que aparece en los videos musicales de Repentless, el asesino, el que tiene el parche en el ojo, y que en este caso actúa como asistente de grabación. Ok, claro, que justamente el ingeniero de sonido también es otro cameo, que es John Carpenter. ¡Qué gran cameo! Claro, entonces claro, John Carpenter, el director de cine y el creador de tantos soundtracks de terror que participa en la película también, a petición de... Como ingeniero de grabación. Claro, exacto, actúa, sí, exacto, él actúa haciendo como un rol ahí de ingeniero, pero al mismo tiempo también le creó el tema oficial, o sea, como quien diría el score, ¿no? Porque eso también es algo a aclarar, que no es ninguna de las canciones de Dream Widow lo que hizo John Carpenter, él simplemente estuvo en lo que sería
esta música ambiental, por decirlo así, de las escenas. Él hizo la principal. El resto estuvo a cargo de Roy Mayorga, que es conocido por ser músico de bandas como Stone Sour, es baterista. Pero bueno, yo creo, si no me equivoco, que es su debut como compositor de soundtracks de Roy Mayorga. Así que por ese lado también muy bueno. O sea, toda la música que escuchamos en esas escenas de terror o en esas escenas que Claro, son la música ambiental. Exacto, exacto. Que está muy buena porque te genera, si algo tiene esta película es que como terror funciona. O sea, tiene escenas que asustan. Entonces uno dice, Sí, no, está muy bien. Está bastante, o sea, a mí me sorprendió. Me sí, 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 sorprendió, sí, si a querés, pesar de, ya, claro. ya nos podemos meter un poco en el terreno de nuestra crítica. A ver, las actuaciones de los miembros de la banda son bastante sólidas, no son excelentes, no la descosen, no hay una revelación realmente de ninguno de ellos, porque en parte están actuando de ellos mismos, pero Exacto. son sólidas, la verdad. Sí, o No sea, mucho más yo que eso. agregaría como un poco, o sea, que hubiese estado bueno un poco más de participación del resto en la primera mitad de la película. Porque la primera parte de la película es prácticamente Dave Grohl actuando y el resto haciendo señas con la cabeza. Después de cierto Sí, punto, y comienzan de hecho, ellos si hay a... algo que de entrada no me gustó mucho en la primera mitad de la película, es que, obvio, no son actores ellos, entonces recurren a ciertas herramientas baratas, como es el exceso de puteadas, como por ejemplo, tenés que actuar, porque rompen la dinámica de los Foo Fighters, que tienen una imagen en la realidad, una imagen de familia, de que son súper amigos, de que se llevan re bien, y en la película no es que se llevan mal, pero es todo bastante distante, hay como cierto desinterés por parte de los miembros de la banda, como que no hay una pasión de las cortinas para atrás. Y claro, ellos tienen que actuar de manera desinteresada, vaga, como que tipo están ahí siguiendo las órdenes de Dave y nada más. Y recurren mucho a eso de putear por putear, Sí, sí, básicamente. sí, exacto. Que igual, ok, no sabemos si ellos son así realmente, por eso digo, ¿no? Esta Pero película en el fondo, sí, en el queda medio fondo, raro. sí, en el fondo está dirigida, obviamente, a quienes ya conocen a la banda y que se puedan sentir identificados. O sea, digo a la banda no musicalmente, sino a sus integrantes, que sepan cómo son y Claro. quizá sentirse un poco ya identificados con esos personajes. Pero, evidentemente, el que no los conoce mucho, a lo mejor puede pensar eso, como que bueno, pero estos chicos que están haciendo ahí, actúan, no hablan, hasta ya después más avanzado. Y también está incluso, he notado, mejores críticas entre personas que ni siquiera son fans de la banda. Que lo vieron como una película de comedia barata, por decirlo, porque así también fue como la vendió el propio Dave Grohl. Esto es una comedia Sí, ojo, tonta. barata, pero tiene efectos muy decentes, me Ah, no, sí, parece. exacto. Ellos hablan de que Sí, es de bajo presupuesto, pero la verdad que por lo menos en es que efectos no me especiales, parece. Ahí no estoy de acuerdo, no me parece que sea de bajo presupuesto. quizás se Me parece que refieren está, o a, sea, sí, quizás se refieren a que se grabó todo en la misma casa, no salieron a ningún lado, quizá cuántas cámaras pudieron sí, haber está usado, poco. contenida. Entonces, exacto, quizá lo único que se invirtió fue en eso, en efectos especiales, para que se vieran, bueno, todas estas escenas de las muertes y tal. Que también otra crítica que yo haría es que, o sea, lo que no me gustó mucho es que al final de todo, esas escenas de las muertes sean como lo que más destaque. O sea, no sé, yo esperaba como un poco más de otras cosas y no solamente muertes. Pero al final eso es como lo más impactante. Cómo los matan. O sea, la forma en la que mueren. Parece Bueno, más como estas películas tipo Destino Final y cosas así, ¿no? En donde siempre mueren de una forma muy loca.
vos que decís esto de que esperabas un poco más de desarrollo, para mí tiene que ver con el problema de identidad que tiene la película. Al principio les había dicho, es una película de comedia / terror o de terror / comedia. ¿Por qué lo digo eso? Porque la primera mitad de la película es terror, es una película de terror con comedia. Me parece que si bien no desarrollan al resto de la banda, más allá de a Dave Grohl, establecen las prioridades. Me parece que se construye bastante bien sin ser también tan detallistas, poner la lupa tan fulero, porque hay errores, pero la primera hora de la película es bastante sólida como una película de terror con momentos de comedia. De hecho es bastante graciosa las interacciones entre ellos, cómo se putean o se hacen un poco de bullying. Al pobre Pat es el centro de todas las burlas y los malos tratos. Sí. Pero después, en los últimos 40 minutos, la película hace una especie de giro de, no sé si 180 grados, pero hay un giro donde se convierte en una comedia con momentos de terror. Y ahí es cuando se vuelve mucho más barata, porque cambia el tono de la película para mí. No interpreten barato como algo 100% negativo, pero mucho más liviana. Las cosas se resuelven más fácilmente de lo que deberían, muy rápidas. Es como, Dave está poseído. Lo que tienen que hacer es ir al libro, buscar un hechizo para desexorcizarlo y problema resuelto. Y resulta que la mención del libro está recién a la hora de la película. Es raro que un elemento tan importante sea introducido con 2/3 de la pelíula avanzada. No, bueno, igual, ojo, por claro. Eso es lo que el libro aparece por eso al principio. Por eso lo que yo te decía de la cinta. Por eso el libro aparece al principio y únicamente es Dave el que sabe del libro. Ahora, después, cuando la chica explica todo lo que significaba el libro y cómo iban a hacer para recuperar a Dave, entonces sí, eso ya es en la última parte de la película. Pero en realidad el libro no aparece al principio, ¿eh? ¿No? El libro aparece recién aparece cuando un personaje secundario, que no lo habías mencionado, porque realmente es tan secundario, está tan mal o tan pobremente desarrollado, que es una vecina de ellos, medio molesta, pero que en realidad sabe más de lo que aparenta. Les cuenta el trasfondo de este libro y del líder de Dream Widow, que fue poseído por este libro. Un libro que se rumorea que tiene los conjuros secretos de Aleister Crowley, este famoso ocultista, influencia de muchas bandas de metal, o si lo van a tener por lo menos de nombre. Que con el tiempo este libro lo poseyó, o la entidad que vive dentro de sus hojas, pero que esta persona ya era, este cantante de Dream Widow ya era alguien interesado en lo oculto, y como se posee, pero al mismo tiempo no. Claro, o sea, consigue lo que está buscando. Claro, sí, o sea, es un de mutuo acuerdo. El tema es que busca finalizar una canción dentro del libro, la canción que está dentro de las cintas que mencionamos al principio del podcast, y que perfeccionando esa canción lograría abrir un portal entre el mundo demoníaco y nuestro mundo. Es todo muy... Es como... al haber introducido el elemento del libro tan tarde en la película, queda medio raro, ¿entendés? Porque es el libro, es la cinta, es el demonio... no queda tan claro. Sí, hay muchas cosas que son confusas, que no quedan claras. No sé si intencionalmente o simplemente por huecos.
Yo, claro, ahora que lo dices, sí, yo tenía como la impresión de que el libro aparecía al principio, pero ciertamente no, apareces al final, al principio lo único que hay es la cinta, por eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Claro. Que también tenía la impresión de que una vez que ellos, esta banda, Dream Widow comienza a grabar esta canción en la cual el cantante que se posee por el demonio y empieza a matarlos a todos, esa canción, una vez que empieza a ser grabada, se convierte en el nuevo ritual y por eso digamos que ya el libro no sale y por eso es que Dave Grohl al escucharla se queda poseído, ¿no? Pero más allá de eso, Claro, o sea, entonces, claro, como que sí. la película tiene ese problema de que no hay un antagonista del todo claro, porque no queda claro si es el libro, si es el cantante de la banda Dream Widow, si es la canción o si es el demonio en general. Ese es el problema. Porque si no, si hubiera sido la canción la que estuviera maldita, yo creo que se parecería mucho a la trama de otra película que es Deathgasm, que involucra una partitura maldita. No, claro, evidentemente aquí para mí hay una fusión de muchas historias. Es obvio que hay influencia de un montón de cosas, pero sí, el problema es ese, que no queda claro, o por lo menos el problema para uno que uno quiere entender, porque quizá eso es lo que querían ellos, que no quedara claro. Pero también había otra cosa como, o sea, que era algo tan simple como quién es el cantante de Dream Widow y quién es el tipo que vive en la casa, que poda las plantas y que hace el papel de el cuidador, ¿no? Que es como lo llaman incluso en los créditos. Entonces, evidentemente uno lo que entiende viendo la película es que el cuidador y Greg Knoll, que sería el cantante de The Widow, son la misma persona. O sea, son la misma persona que mató a toda esta gente y luego ahora está poseyendo a Dave Grohl. Pero en cierto modo no, o sea, ni siquiera en los créditos existe una categorización de quién es el actor que hace a Greg Knoll y tampoco en la película muestran nunca la cara de Greg Knoll. Aparece, o sea, cuando se le menciona, aparecen otras escenas o incluso cuando aparece su suicidio, porque en teoría se supone que él en ese pasado, cuando estuvo poseído y mató a todos, él se suicida para evitar que la canción esté terminada. Entonces, pero no sale la cara tampoco, aparece simplemente un cuerpo colgando. Entonces, quizás es con toda la intención, porque me parece muy raro que ellos no hayan puesto nunca la cara, quizás es justamente para dejarnos pensando con esa duda, pero uno lo que intuiría es que es el mismo tipo. Pero la verdad es que a mí me quedó la duda, todavía la tengo, de si el taker, o sea, el caretaker es la cosa, o sea, el cuidador de la casa, en realidad era el que sale de este libro en el cual el cantante está hurgando y lo posee. Y obviamente lo posee, hace Claro, que mata a todo tal el vez mundo. la entidad demoníaca era Exacto. este rol Exacto. del caretaker, pero no queda Exacto. claro, ¿viste? Lo cual es bastante negativo para una película que se supone que es tan sencilla. Porque Sí, sí, Dave en las exacto. entrevistas, cuando lo explica como una boludez así nomás. Nada, vamos a una banda, vamos a una casa a grabar el 10º álbum, algo me posee, empiezo a matar a todos los pibes, listo. Sí, exacto. Y por otro lado, el final también es medio confuso en algunas cosas, pero antes de ir más allá también, o sea, quería era mencionar un poco acerca de estas escenas graciosas que tiene la película, o sea, que hay un montón, pero bueno, ya la mencionaste a la vecina, que si bien tú decías que tenía un rol medio como inexistente, más bien a mí Inf- al contrario, me pareció que era un rol, Infradesarrollado. eso, ok, O puede ser. subdesarrollado en realidad, bro. Porque a mí me pareció más bien que tenía un rol fundamental. Ella es la que sabe todo y les dice a ellos cómo van a resolverlo. Entonces, porque parecía ser simplemente una groupie, incluso, bueno, la escena cuando se presenta y se pone a cantar Best of You, toda desafinada, malísimo, es muy graciosa. Y después, bueno, aparte, ok, está todo este romance con Rami Jaffee, es que hace este papel de Casanova, que está tratando de coquetearle y justamente mueren cuando por fin están teniendo relaciones y por fin ella le dice que sí. Pero más allá de eso, claro, hay otras escenas como en la que aparece
es Lionel Richie, que es otro cambio famoso, que es cuando ponen a Dave Grohl, que está justamente, como dicen ellos, está constipado creativamente. Compositivamente. Exacto. Creativamente. Algo así. Y se pone a cantar Hello de Lionel Richie y aparece el verdadero Lionel Richie y le dice, hey, esa es mi canción. No estés cantando mi canción. Aparece como una ilusión de él. Exacto, bueno, obvio. Está soñando despierto. Exacto. Todo se lo imagina. Pero en la película, en realidad, o sea, es el verdadero Lionel Richie el que hace un cambio. Es que uno dice, bueno, o sea, en la película, por más mala que cuenta con actores bastante interesantes. O sea, y con músicos importantes. En este caso, músicos más que nada, ¿no? Como Kerry King, como Lionel Richie. Y bueno, que en general le dan ese toque de humor sorpresa y que te hace pensar, oye, mira, qué interesante que este tipo se haya prestado para hacer esa escena. Entonces está bueno. Justamente, bueno, ahí de fondo escuchamos un pedacito de esa canción de Lionel Richie. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. Pero bueno, también hay muchas otras canciones que forman parte y como te estaba diciendo, era que a mí lo que me parece es que hay algunos cabos sueltos que no sé si son errores de la película o son intencionales. Y en el final también está el otro cabo suelto, que sería en la parte cuando se, digamos, o sea, ya tenemos a Dave Grohl exorcizado, ya está volviendo a la normalidad, que o sea, pareciera que todo está yéndose, o sea, todo el mal se ha ido. Van a salir vivos de ahí. Claro. Y resulta que primero no, porque entonces los últimos integrantes que quedaban vivos, que en este caso eran Pat y Nate Mendel, que por cierto, bueno, ese es otro detalle, que ellos van muriendo casi en la misma forma en la que entraron, exacto, en el mismo orden, perdón, en el que entraron a la banda, pero mejor dicho, en el orden inverso. Casi en el orden inverso en el que entraron a la banda, porque el primero que muere es Chris Shiflett, pero en caso que hubiese sido, o sea, el segundo es Rami, pero en caso que hubiese sido al revés, hubiese sido completamente en el orden, porque ya después los otros que mueren es justamente Taylor, y después muere Pat, y después muere entonces por último Nate, que en teoría uno, o sea, más o menos como uno conoce el tema de cuando Dave formó la banda, él a los primeros que llamó fueron justamente a Pat y a Nate. Entonces, en ese aspecto hay como un orden ahí extraño. Y finalmente, bueno, exacto, esta parte que queda medio confusa es cuando aparece el manager y le hace ver que él estaba detrás de todo, que él sabía lo que estaba pasando, porque precisamente lo envió a esa casa. Exacto, lo envió para esa casa con toda la intención de que terminara la canción. Entonces te hacen como entender que el manager trabaja para esta entidad, para el demonio, para lo que sea que es hay en el la casa. manager del diablo. Exacto, algo así. Pero no termina de quedar claro quién es, porque incluso podría pensar que el manager es el diablo en sí, porque él le dice una parte, le dice, yo te creé, yo te hice, claro. Es una cuestión metafórica de que, bueno, él es un manager, yo te hice famoso, pero también pudo haber sido que yo como del diablo, yo te puse ahí. O sea, por esto. Sí, por este pero ahí mito. debería haber sido explicado de alguna forma que, no sé, la inspiración de Dave venía de una fuente demoníaca y nada que ver, ¿viste? Hubiera sido meterse en un pantano. Sí, en general yo pienso que pudo haber sido más tipo chiste, como por hacer una referencia a que siempre en el rock, o sea, en el común, o sea, en el mundo común se cree, todavía mucha gente loca cree que el rock está relacionado con el diablo. Y piensa que detrás del rock hay gente satánica, gente que le vendió el alma al diablo, ¿no? O sea, como justamente tantas películas estilo Tenacious D, de la cual ya hicimos un podcast, por cierto, los invitamos a escucharlo. En esas películas también hacen muchas referencias en burla a esto, pero hay gente que se lo toma en serio.
Entonces uno dice, incluso recuerdo que cuando estaban promocionando esta película de Dave Grohl, o sea, esta película de Foo Fighters en realidad, Estudio 666, en Estados Unidos habían grupos y gente compartiendo cosas para boicotear la película, o sea, estos grupos religiosos, diciendo que esa película era una oda a Satanás y que lo que buscaba era qué sé yo, difundir Seguramente a ni Satán vieron en la los... película. Y sí. Sos muy Claro, pelotudos. es probable, pero bueno, pero hay para todo. Estos religiosos que siempre están ahí. Pero bueno, lo que digo es que en el final no queda como muy claro, entonces, o sea, ¿quién es el manager? Si es el diablo, si trabaja para el diablo, y tampoco, porque aparentemente es un mortal, o sea, él es el manager y está ahí con ellos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, y también está el mismo papel de que uno dice, bueno, ¿y qué pasó entonces con Dave Grohl? ¿Por qué queda al final de la película? Porque queda poseído igual. O sea, ya no tiene adentro al cuidador, al tipo de la otra banda, porque lo exorcizaron, pero Sí, igual él continúa poseído. Y, o sea, pareciera que, que ahora por haber terminado la canción, porque esa es toda la película, al final el problema es ese, que ellos al final terminan la canción, terminan la canción y por eso el portal se abrió y él ahora ya pareciera que ahora ya es parte de ese otro lado, ¿no? Como de que ese culto, sí. exacto. Entonces ahora inevitablemente él se unió al otro lado y no, y es lo que le dice el man en ese momento, le dice Sin que no tiene nada que hacer. embargo, las escenas finales de la película es Dave Grohl preparándose para un concierto solista, lo cual uno Exacto. dice, momento, finalizar la canción no era significado de un portal al infierno, un portal del infierno a nuestro mundo, básicamente el infierno sobre la tierra. ¿Por qué? Tipo, o sea, ¿qué es lo primero que haría Dave en esa situación? Tipo, bueno, dale, vamos a salir a empezar nuestra carrera solista. Es raro. Sí, sí, exacto. Sí, o evidentemente queda como un final abierto, como casi todas las películas de terror, pero te da la idea de que, bueno, ahora Dave es el demonio hecho artista. Y entonces el tipo va a utilizar sus canciones para hacer que la gente ame al demonio, será o algo así. Sí, ¿Quién no, sabe? o sea, que el rock sea masivo de nuevo, que es lo que le Es algo dice claro, otra cosa que el menciona, manager. sí, cierto. Pero el principal problema para mí de la película es que la motivación del manager y de hacer este álbum como que no cuadra con el final de la película, porque uno diría, tal vez si te dicen que los Foo Fighters vienen de haber editado discos que no fueron exitosos, que están en decadencia, que tienen una presión para este 10º álbum y que tiene que ser especial y que por eso van a esta casa para buscar inspiración y que y barra O, que el manager les meta presión diciéndoles, si no me dan un disco exitoso, patitas a la calle. Que haya un riesgo, ¿entendés? Algo que los ponga contra la pared y que, bueno, tenga que ver, o sea, influya en este sobrecompromiso con el 10º álbum. Y que Sí, tal además, cual. y que además muestre o de alguna forma te transmitan el peligro al cual está siendo sometido el rock and roll como género comercial o masivo, como Sí, que los sí, otros eso, géneros claro. los están, viste, superando, o así como los Foo Fighters están en decadencia, el rock también. No queda del todo No, claro, para convincente mí, la motivación del exacto. manager ni de la banda. Sí, para mí quisieron tocar estos temas de una forma medio superficial o incluso medio, eh, es como se dice, como cuando algo es de la mente solamente, o sea, que te lo quieren decir sin subliminal, esa es la palabra. O sea, Subliminal. que quisieran tocar estos temas como para que la gente entienda subliminalmente que el rock está en Sí, una crisis pero, o sea, o incluso también la misma película, ¿no? Porque uno se pone a ver y la historia podría muy bien representar a lo que le pasa a muchas bandas en la realidad que caen en ese estrés de tener que estar obligados a grabar un disco y se terminan separando. Obviamente, esto es llevado al extremo, pero, sí. pero,
pero podría también ser representativa de tantas bandas que se han roto por estos problemas, porque no se están llevando bien en la creación de un disco, o porque un líder se convierte en un dictador también. Que es algo también, pienso yo, que lo hacen con toda la intención de mostrar esa faceta de lo que Dave Grohl no es, ¿no? Por eso él está poseído y se convierte en un dictador que quiere hacer todo él solo y mata a todo el mundo. Porque en teoría, en la vida real se supone que no es así. Es todo lo contrario. En la vida real él empezó solo. Empezó solo y más bien empezó a sumar gente y cada vez más. Fíjate que ya la banda son 6. O sea, que uno dice, bueno, no era necesaria tanta gente, ¿no? Pero ahora ya son 6. Y él va sumando gente como que para él es muy necesario la banda. Lamentablemente. Claro. Porque al final, claro, ese es el tema. Que a mí me da la impresión de que la moraleja subliminal de la película es que esa codicia de la industria, que está representada en el manager, diabólico. En el manager, sí. Exacto, arrincona a los grupos de una forma tal que se terminan matando entre sí. Y aquí literal, ¿no? Y acá literal. Exactamente. Che, Frank, si te parece, bueno, dejemos de lado lo que es la película como tal y centrémonos en lo que para mí es realmente la música, pero extrañamente no enteramente de la película. La canción a la cual estuvimos siempre haciendo mención, que es la que tienen que finalizar y la que tienen que perfeccionar, se llama Lacrimus Dei Ebrius. Y es una canción real, o sea, te muestran a la banda tocándolo, pero que es aparentemente una composición original de este grupo, Dream Widow. Y Dave Grohl aprovechó para grabar un álbum completo. Leí en algunos lugares que es un EP. A mí no me parece que sea un EP porque es bastante largo. Son 8 canciones y dura cerca de media hora. Dura más que Raining Blood, así que exacto, si Raining Blood es un CD, es un LP, este me parece que también califica de igual manera. Sí, habría que ver por qué le pusieron ese nombre de EP. O sea, ¿quién dijo eso? Pero bueno, es curioso. No tengo idea, ¿viste? Cuestión que el autotitulado álbum de Dream Widow me parece que es lo que mejor, lo mejor que dejó esta película. Porque aunque una sola de sus 8 canciones sea la que aparece en la película, la que suena, el resto de las canciones están buenísimas y está ligada a la película de igual forma. Por más que no suenen. La verdad que está bastante bueno. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Frank? Precisamente, o sea, yo justamente invitaría a los metaleros a que vean la película, incluso no importa si son fanáticos o no de Foo Fighters previamente, porque la película gira en torno a un disco de metal. Y esta canción, como bien dijiste, es Lacrimus Dei Ebrius, que la traducción sería algo así como las lágrimas del dios borracho. En ese aspecto. En la película dicen que. En la película lo traducen como las lágrimas de Dios, pero exacto. Ahora que vos decís que mencionaste la palabra borracho, yo te juro que dije, Lacrimus Dei Ebrius. Lágrimas del ebrio. Claramente ya sé latín. Claro, exacto. Yo también en principio pensé que era lágrimas del ebrio, pero lo busqué con un traductor y eran lágrimas de Dios borracho. Pero en la película por algún motivo lo tradujeron como lágrimas de Dios solamente. Pero en realidad la traducción es esa, lágrimas de un Dios ebrio, porque ebrio es de ebrio tal cual. Ahora, lo que voy es a que en ese contexto al metalero, que además no tenga gran expectativa con la película, es probable que le guste porque se va a divertir con las cosas, con los cambios, aparece Kerry King, aparece el otro. Y además, todos están tocando constantemente una canción que es metalera, que es la que estamos escuchando justo acá en el fondo, que es Lacrimus Dei. Sí, te voy a ser completamente honesto, me la bajó mucho que la canción como tal y este disco no haya sido grabado por Foo Fighters en su totalidad. Claro. Dream Widow
Porque es en la Dave película sí Grohl. están tocando todos. Exacto. Claro, en la solo- película lo están tocando. Yo me comí ese buzón, porque en la Claro, película aparecen ellos tocando y en Spotify el álbum de Dream Widow aparece como un álbum de Foo Fighters. La puta que exacto. los parió, muchachos. Yo me reconvencí Claro. y hasta me acuerdo que lo promocioné en mis redes sociales como diciendo, ¿escuchaste el álbum de metal extremo de Foo Fighters? Y al final, No, no. y Se trata de todos Dave caímos Grohl. ahí. Eh, Exacto, o sea, todos caímos ahí hasta que el disco sale finalmente y aparecen los créditos. Y entonces los créditos son Dave Grohl tocando todo, excepto los teclados, en donde está Rami Jaffy. Y entonces uno dice, resulta que no están los demás. Pero bueno, pero más allá de eso, a lo que mencionaba era que hablando del tema de la música, justamente yo pienso que los metaleros quizá van a disfrutar más de esta película por el soundtrack, por supuesto, y el disco, que ya hablaremos, pero Bueno, por este suerte de soundtrack, de exacto, este álbum dentro de ese universo. exacto. Pero porque como te digo, incluso las canciones que hemos estado escuchando de fondo y que son parte del soundtrack son canciones de Slayer, de Gojira, o sea, de metal. Entonces, ¿qué pasa? El De fanático, Motorhead, sí. exacto, el fanático promedio de Foo Fighters, el fanático nuevo, por decirlo así, que escucha el Foo Fighters más suave, es posible que no le agrade mucho esa música y que además, no solamente eso, sino que por lo que leí en todas las redes, ellos estaban esperando que la película estuviese llena de canciones de Foo Fighters y resulta que no hay ninguna excepto al final, cuando se termina y en los créditos, mientras salen las letritas, es que suena Love Die Young del último disco. De resto, las Bueno, únicas igual, referencias... ojo, hay pedacitos de canciones de ellos, de los Sí, Foo, cuando Dave dice, tengo un montón de canciones, yo les muestro, y empieza a tocar The Best of You, y después le dice, no, esa canción ya la compusiste, y entra a tocar, ¿cómo se no, llama? era... Everlong. no, exacto, All pero no, My Life. no, Everlong, pero la anterior era All My Life. Exacto. All My Life también, ¿eh? Le dice, no, tipo... nada, o sea, Es una es escena lo muy único que graciosa, es aparece una escena muy realmente. graciosa, Es lo claro, único, en es lo único donde... real. Sí, Es es lo lo único único real en que donde aparece de ellos Foo tocan. Fighters. Correcto. Y como te digo, y al final cuando se acaba la película. Entonces, evidentemente para muchos eso es una decepción. Para el fanático de Foo Fighters que pensaba que esto iba a ser un musical de Foo Fighters y no lo es. Bueno, ahí hay un error también de la publicidad. Antes Claro, mencionamos de que ni nos enteramos que salió la película en ningún lado. También ahí hay un pifie de, ok, no promocionaste de manera adecuada la película para que los fanáticos entiendan que no se trata de una película de los Foo Fighters exacto, con música de de la Foo música, Fighters. exacto. Es una Sí, hubo una versión falla, parodia una de los falla. Foo Fighters realmente. Sí, Entonces, tal ahí está cual. el error. Pero sin embargo veo como positivo que bueno, no sé, andás a ver si Dave Grohl fue el que se impuso para que sea una película de terror orientada hacia el metal extremo. Pero me parece positivo porque si el resultado de todo esto puede ser que fans de Foo Fighters le den chance a bandas como Slayer, como Motorhead, como Gojira, igual tanto Motorhead como Gojira aparecen muy poquito. Creo que la canción que más se distingue es la de Slayer. Eh, o, o directamente escuche las canciones de Dream Widow y se interese por el metal de una. Buenísimo, Sí, yo lo veo por como supuesto. positivo. Yo lo veo como Por tan supuesto. positivo como que Metallica tocando en el Lollapalooza ante gente que no es Exacto. metalera. Eso es Claro. una puerta de entrada, por más que alguno Incluso diga. más, incluso eh, más, porque ojo, Metallica en el Lollapalooza tocaban de último y la gente con irse tenía, porque eran los últimos, Claro. no te ibas a perder más nada. Pero acá no, acá estamos hablando de que todo el mundo quiere terminar de ver la película. Así sea la película más mala, tú quieres saber cómo termina. Y bueno, escuchas las bandas y a veces puede que te guste. Digas, oye, ese pedacito que sonó ahí me gusta, ¿quién será esa banda? Y vas y la buscas. O incluso el mismo Dream Widow, ¿no? Evidentemente, que además ya aparece en Spotify y en todas partes como un disco de Foo Fighters. O sea, todo el mundo, por lo menos por curiosidad, escuchó eso. Lo que me gustó, ya centrándonos en el disco individualmente,
Es la variedad de géneros que tiene este Sí. autotitulado álbum, porque empieza súper súper pesado, veo como death Sí, metal, es como, hay claro. momentos, hay canciones de doom, hay canciones de thrash, hay canciones de lo que podría ser un heavy metal clásico. Yo no soy un especialista Sí, en realmente efecto estaría bueno. del black metal, pero veo que también hay segmentos, el típico segmento de ta 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 ta, ta, Claro. con el doble bombo y los platillos están también, y El blast voces beat. podridas, El famoso blast beat, blast beat. Sí. y voces podridas, y Sí, esas sí, sí, tal voces cual. las hace Incluso Dave sobre todo Grohl. cuando, claro, sobre todo cuando empieza el disco. Yo quisiera, vamos a escuchar esa primera canción que es cortita, es Dale, con la que abre el Encino. disco y uno dice, claro, Encino, que es el lugar donde queda la casa. En teoría sería como una especie de canción inspirada en la casa embrujada, ¿no? Pero está muy No, buena, no, y vamos a esto lo escuchar. escucha un fanático de Foo Fighters y para mí, fanático eh, más purista y Claro, se no puede sé, espantar. Sí, sí, sí. se espanta Se espanta y inmediatamente dice, para ¿qué mí. es esto? ¿Lo poseyeron los demonios en serio? ¿Qué pasó aquí? O sea, O una tal vez se cosa. lo toma como en joda, se lo toma como en joda. Claro, claro, también, también. Pero esto es puro Escuchemos, metal. escuchemos Escúchalo. Encino. Wow. Yo creo que con esa Eh, canción tira por la borda cualquier desconfianza que el metalero más purista diga, oh, así sí, que no, Foo no. Fighters grabó un Claro, disco de metal extremo. claro. No sé. Es una cerrada de culo magistral. Bueno, en realidad el primer single, que fue March of the Insane, también fue un Sí, un buen estuvo bueno, indicativo, un pero no indicatorio tanto. de por dónde iba. Sí, sí, sí. Bueno, Pero no ese tanto. tema Para mí en sí justo no. se parece mucho a Toxic Holocaust. Ah, claro. Bueno, como tú mencionabas lo de las influencias de Slayer, para mí en sí no tiene mucha de Sí, ese el Slayer, solo. exacto, exacto, todas esas cosas, o sea, qué sé yo, de Raining Blood, de eh, Hell Awaits, o sea, ese tipo de canciones así rápidas y con muchos gritos que estamos acostumbrados a Slayer, y bueno, acá Dave Grohl haciendo lo suyo. Y después incluso tiene otras canciones, como decías, que hay tantos géneros, confesó que sus influencias eran bandas como Trouble, como Celtic Frost, en el caso del el black o el estilo más pesado, más doom, y Más extremo, también, sí. y exacto, y también con cosas más stoner, como el mismo Caius. Y tiene canciones Aguante incluso, por Caius, ejemplo, carajo. sí, para mí esta canción que estamos escuchando ahora, por ejemplo, que se llama Cold, Cold. es como la que más se parece a Foo Fighters, porque es como la más suave, tiene un estilo muy stoner, pero es una canción que yo diría, bueno, si Foo Fighters hiciera esta canción, no sería tan loco, estaría bien, o sea, Eh,
No soy en el fondo, o sea, igual Foo Fighters continúa siendo vos, pesado. Sí. Pero es como la que más se parece. Porque el Es resto. una lástima que lo hayan hecho de esto, juntos como banda. Por más que Sí, fueran dirigidos por Dave, me hubiera obvio. interesado bastante más que fuera un genuino álbum de Foo Fighters y no de Dave Grohl. Sí, no, y que la tocaran en vivo. Y que los tocaran en vivo. Porque fíjate Claro. que ellos cuando hicieron. Ellos, bueno, así como la película y esto, han hecho lo que han querido aprovechando que pueden, ¿no? Y hace poco Sí. estuvieron haciendo, fue un disco, bueno, ese sí fue un EP de los Bee Gees, cuyo Claro. nombre era Bee Gees, ¿no? Y entonces eran Sí. covers, esos eran covers, pero eran ellos cantando tal cual como los Bee Gees y los tocaron en vivo. O sea, varios de esos temas los tocaron en vivo, no todos, pero te tocaban un par de temas en un show, un par de temas en otro show. Y yo Claro, sí. tenía la esperanza, lo que pasa es que ahora, bueno, con la trágica muerte de Taylor, ahora ni siquiera tenemos a los Foo en vivo en este momento, pero yo pensé que quizá en algún punto podrían tocarse una canción de estas en vivo y escuchando Cold, pensé, bueno, esta capaz es una canción que tú puedes tocar en un concierto de Foo Fighters y la gente no se va a espantar, porque no me imagino tocando Encino, o sea, no creo que toquen eso, No. pero ojalá... Ojalá algún día, o sea, que no quede ¿Quién solo te en dice? el disco, ¿no? Que algún día hagan algo en vivo con este tipo de cosas. Quien te dice que ahora Dave Grohl dice, bueno, Foo Fighters terminaron, bienvenida a mi carrera solista en el metal extremo. Sí, Tal vez exacto. no es tan mala. Qué mejor lugar para Exacto. purgar purgar cualquier mierda oscura que tengas adentro. Sí, tal cual, exacto. Es muy for triste, Memory la Widow muerte real. es muy triste la muerte de Taylor, entonces no es una mala alternativa, más allá del chiste, digo. No, obvio. No, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero lo importante acá es que, bueno, que continúe haciendo música porque, como, bueno, este es el mejor ejemplo de que Dave Grohl hace lo que quiere. Y Sí, es re obviamente fue una versátil. sorpresa para todos, fue una sorpresa porque no se esperaba a nadie que él fuese a hacer un disco de metal, aunque ya lo había hecho antes, pero lo que decimos es que, bueno, Sí, Probot, ¿no? exacto, con Probot, que fue un proyecto en el que participaron muchos artistas invitados. A diferencia de este, donde él grabó todo, en Probot habían un montón de invitados de bandas muy conocidas también. Pero ¿Sabes a qué me hizo acordar también de las voces podridas de este álbum? A la canción en la que participa en el soundtrack de Teenage D y La Púa del Destino, Beelzebub. claro, Belzebos. Que él en la película interpreta al diablo y también pone la voz, canta, y canta podrido. Y lo hace bastante bien. Sí. Pero acá, Sí, acá es otro claro. acá es otro Acá nivel. otro nivel. Tipo, Sí, es sí, mucho más sí. podrido, mucho más polenta. Sí, a Dave le quedan muy bien los gritos. A veces yo siento que por gritar tanto se está quedando sin voz. Pero él incluso en vivo con Foo Fighters, él le encanta gritar muchísimo en canciones que en el disco no son tan gritadas. O sea, que por eso también eso es algo importante. Yo siempre digo que a Foo Fighters hay que verlo en vivo porque tú a veces escuchas las canciones en el disco y se escucha él cantando limpio, así de lo más lindo y todo bien. Pero en Mucho vivo, más esa desaforado misma es en el canción... vivo. Claro, entonces canta y grita así con la voz como carrasposa. O sea, le encanta gritar mucho. Al punto que tú ¿Sabés siempre ves que hacia el qué? final del show ya se está quedando afónico. Y bueno, no sé si le conviene tocar tampoco 3 horas. Y también, sí. También pasa. Si Lars no debería tocar 3 horas, bueno, Dave también debería considerar eso. ¿Sabes? Sí, no, tal cual. Otra cosa que relacioné escuchándolo a Dave en este álbum, mete algunas voces limpias también, bastante más oscuras porque le ponen hay un filtro. Lo escuchamos ahora en el track de Sweet Abyss.
que es la voz de Burton C. Bell, el cantante o ex cantante de de Fear Factory. Fear Factory. ¿Viste cuando él canta limpio? Me hizo acordar a estos pasajes donde Dave canta limpio. Me hizo acordar a ese tipo de enfoque. Claro, sí, probablemente inspirado un poco también en eso. Porque eso también es la particularidad de lo que demuestra. Grave, ¿viste? Claro. Sí, exacto. Y aquí... Grave, pero limpia, digo. Sí. Y melódica. Exactamente. Y es lo que es lo que demuestra en este disco de Dave es eso, su capacidad de hacer distintas voces, de hacer gritos podrido, limpio, en diferentes tonos. Y uno dice, wow, bueno, este tipo, o sea, definitivamente tiene talento. Y bueno, como te digo, o sea, yo solamente espero que lo toquen algún día, ojalá ocurra el milagro, o si no, que haya alguna banda, o sea, qué sé yo, que alguna banda empiece a tocar estos temas en vivo, aunque no sea Foo Fighters, y que se pongan a tocarlo. Porque están buenos los temas. O incluso estaría bueno o sea, que el chistecito de la banda ficticia de repente se vuelva una realidad y forme Dream Widow como tal. Exacto. Está como hacen tantos, qué sé yo, el mismo no lo hace Steve Harris, por ejemplo, de Iron Maiden, tiene su otra banda, que es The British Lion, y gira con su banda. bueno, fíjate, a mí no me parece mala, pero es a lo que voy. Él con British Lion llena bares, o sea, no es una banda que sea masiva, pero le gusta y lo hace. O sea, bueno, ojalá Dave Grohl dijera un día, yo voy a hacer una gira con Dream Widow. ¿Y cuántos puedo llenar? Quizá lleno Teatro Flores o algo así como mucho, pero está bien, te diviertes. Y algunos hablemos, si es que para vos lo hay, de el punto flojo de este álbum, si se quiere, es que creo que es tan diverso que falla en ser como un álbum coherente. Por lo menos yo, que soy vieja escuela, que escucho la música siempre de disco en disco, casi siempre, me parece que hay tanta diversidad de géneros que bueno, le termina jugando un poco en contra a la experiencia general del disco. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, en cierto modo, el disco como tal, como si fuera un disco de una banda. Parece una compilación. Claro, exacto, porque parecen temas, como te decía, hay un tema que parece de Foo Fighters, o como los mismos géneros, ¿no? Hay uno que es como Death, el otro es Doom, el otro es Stoner. Entonces uno diría, bueno, esto no parece que fuera la misma banda. Obviamente, como soundtrack de una película, sí está perfecto. Porque pareciera que hay un poco de todo. Sin embargo, irónicamente, en la película no se escuchan estos temas, lo que se escucha uno solo. No, solo uno. Entonces, claro. Sí, eso también es punto negativo para la película por no haber aprovechado semejantes canciones. Sí, pero igual, ojo, yo digo, en el rock o en el metal, creo yo, es donde todavía vemos este estilo de hacer discos como completos, ¿no? O sea, cuando una banda cambia en general es porque cambia y el disco entero es un sonido distinto al anterior. Pero es raro que encuentres una banda que tenga temas aislados. Eso sí es muy común en otros géneros más alternativos. En las bandas alternativas tipo Foo Fighters o el mismo pop, en los artistas pop tú te encuentras que un cantante pop tiene una canción que es una cumbia, la otra es un bolero, el otro es un tango. Reggaetón. Exacto, hacen de todo, o sea, no les importa, exploran de todo porque a la gente que escucha esa música eso no le hace ruido, les parece, generalmente son gente que escucha de todo, así tipo. Entonces, claro, quizá más o menos en ese mismo estilo él hizo esto, a pesar de que es de metal, con esa misma idea de un poco de todo, para el que le guste. Y teniendo en cuenta que tampoco es algo real, bueno, no le dio mucha bola. Pero, pero había, sí. Para ir cerrando un poco, se había dicho que desde nuestras cuentas, que este tal vez era el disco del año. Te estoy haciendo una mojada de oreja porque eso lo pusiste vos, Frank. Claro, sí. No, en realidad lo puse como pregunta, ¿no? Ya que pasó el chiste. Disco del año. Claro. Para ver qué decía la gente. ¿Y vos qué pensás? ¿Estamos ante el mejor disco del año? Yo creo... Uno de los potenciales. Es un potencial.
para mí particularmente, obviamente falta mucho del año. Sí, nos estamos reanticipando, ¿viste? Exacto. Pero para mí, este disco la verdad que está punteando entre los mejores que he escuchado del género pesado, porque han salido muchos otros también interesantes, pero en estilos punk o en estilos más alternativos. Pero en el género pesado, la verdad que este me ha estado gustando es mucho más que de otras bandas que sí existen. Sí, y por favor, no se queden, no vean como un obstáculo que es de Dave Grohl o de Foo Fighters, como para minimizarlo, o mejor dicho, voy a reformularlo. No piensen que estamos pensando que es un gran disco, que le estamos tirando rosas, porque Dave Grohl haciendo metal extremo, como si fuera algo algo exótico. No, o sea, sí es exótico, pero está genuinamente bien hecho. Sí, es importante lo que aclaras, porque, o sea, muchas críticas que he visto, o sea, negativas, porque obviamente este disco a mucha gente no le gusta, pero muchas críticas que he leído dicen es que este es un disco regular, un disco normal, mediocre, cualquier cosa, pero que solo porque es de Dave Grohl, entonces tiene auge. Obviamente, yo no sé si es que, o sea, yo quiero pensar que esas personas al principio odian a Dave Grohl, o sea, porque hay gente que le cae mal y por eso dicen eso, porque si no, entonces son sordos, porque ¿cómo hace que un disco normal, ojalá yo tuviese una banda que sonara así, o hubiesen bandas ahorita así, o sea, mira, al principio yo pensaba que tal vez podía llegar a ser, había como mucho humo al respecto porque era el disco extremo de Foo Fighters, todavía en ese momento pensaba que era de Foo Fighters. Inevitable. Pero la verdad que lo escuché 1000 veces el disco. No sé, bastantes veces como para decir, no, para esto está bastante bueno. No tiene nada que ver con que sea de Dave Grohl haciendo metal extremo. Nada, no, está muy bien. Es como, por ejemplo, cuando está ese pensamiento sexista de el metal de las mujeres en el metal, de decir para ser mujer está bastante bien. En este caso uno podría llegar a hacer un paralelismo como para ser Dave Grohl haciendo algo extremo está bastante bien. No tiene nada que ver con que sea Dave Grohl. Objetivamente me parece que juega muy muy bien este disco. ¿Qué tema te gusta más del disco? La verdad que mi tema favorito es el que suena en Estudio 666, pero juguémosla con algo, no quiero ir a lo seguro, así que Angel with Severed Wings. Ese es el que más te gusta. Bueno, a mí también, obviamente sí, el que sale en la película me parece muy bueno. Entre ese y Come All You Unfaithful. Ok, sí, también. A mí esos dos me parecen también los dos mejores. Me gusta bastante Angel with Severed Wings, quizá porque tiene como ese coro medio pegadizo y suave, ¿no? O sea, es pesado, pero al mismo tiempo tiene como ese coro ahí que va. Pero como John Faithful también está bueno. O sea, por eso digo, o sea, para mí la composición está buena. Y el que diga que no, la verdad es que bueno, obviamente le gustarán otras cosas. Con los solos. Sí, también. Me gusta porque son solos como a lo Slayer, pero obviamente no tienen ese virtuosismo ni ese frenetismo. Pero que aún así es como la versión de los solos de Slayer hechos, valga la redundancia, por Dave Grohl, pero muy, muy interesantes, muy bien logrados. Sí, bueno, ¿qué tal si escuchamos antes de irnos entonces ese tema? Vamos a escuchar Angel with Severed Wings y luego volvemos para cerrar este podcast. Así que dale. Esto es Dream Widow, la ficticia banda de Dave Grohl con Angel with Severed Wings. Suena acá en Rocktámbulos en Cine Rock. Time is nigh. This life of servitude.
Y bueno, así ya estamos llegando al final. Este es nuestro último bloque. Acabamos de escuchar Angels with Severed Wings. Espero que les haya gustado, pero o sea, que les haya gustado. Igual los invitamos a que escuchen el disco entero. Hemos estado escuchándolo de fondo, nunca es lo mismo. Son 8 canciones. Son 8 canciones, es media hora. Es cortito, claro. Es cortito. Si les gusta el metal, escúchenlo, denle la oportunidad. Incluso yo les diría que lo escuchen varias veces porque como bien dijiste, Roger, a la larga que lo vas escuchando es que empiezas a notar los detalles y agarrarle mejor un montón, la verdad. Sí. Quizá al principio puede ser un poco, esto no es gran cosa, pero es muy bueno. Y bueno, nada, para cerrar, bueno, quisiera que nos dijeras tú mismo, Roger, más o menos, aunque ya lo hemos hablado de la película, sí. ¿Cuál sería para ti como lo más importante en este conglomerado que sería el disco Dream Widow y la película Estudio 666? Como, ¿qué fue lo que te pareció mejor y qué fue lo que te pareció peor? Mira, dentro de lo mejor, lo más memorable, lo que para mí va a sobrevivir del tandem película / álbum de Dream Widow es justamente el álbum de Dream Widow. Me parece que hay calidad ahí y que podría ser un camino interesante a futuro para Dave si decide no continuar con los Foo Fighters. O aunque continúe también. Sí, es verdad, aunque continúe. Y como lo malo, creo que la historia, la trama de la película podría haber sido más desarrollado, con sugerencias muy mínimas. Lo hablábamos afuera del aire, yo te decía, che, si le das una motivación más genuina, metiendo a la banda tal vez en un escenario de decadencia, de que el rock ya no es más masivo, de que hay una presión real porque este 10º disco sea exitoso, muy fácilmente la película habría sido no solo entretenida, porque lo es muy entretenida y está bien filmada y tiene muy buenos efectos, muy buen vestuario y excelentes cameos, pero como película, más allá de estar ambientado a los fanáticos, enfocado a los fans de Foo Fighters y del metal extremo y del terror, una muy buena película para todas las audiencias, con cosas muy fáciles. Entonces es como, ahí es cuando yo le pego más fuerte, porque digo, era cuestión de sentarse y decir, ok, ¿cómo podemos mejorar esto? Es como que fue lo primero que se les vino a la cabeza y lo hicieron. No lo pensaron mucho. En ese caso, puedo darles el positivo de ser espontáneos, pero dentro de tanto cine barato y tantas cosas mal desarrolladas, me parece que era muy fácil desarrollar bien esta película mejor, sin irse a la mierda de tiempo, porque dura 1 hora y 40 minutos, y tener un buen producto que realmente satisfaga a todas las partes, a la banda, a los fans de terror de Foo Fighters, a los fans casuales, perdón, a los espectadores casuales, y al público masivo. No era muy difícil. Eso es como un poco. Eso es agridulce. Con muy pocas boludeces podrían haber hecho una película muchísimo más memorable. Exactamente, sí, yo también. Yo lamento, o sea, es una pena que hayan despreciado la oportunidad, porque si bien como el propio Dave dice, ¿no?, que fue algo que les llegó sin pensarlo, que al final lo hicieron para divertirse, que ahí uno dice, ok, está bien, es válido, lo hicieron solo para divertirse y listo, no esperaban nada al respecto, ok. Pero tuvieron en sus manos la oportunidad de haber podido hacer una película que trascendiera un poco con una mejor historia. Y que estuviera bien hecha. No era difícil. Si la plata la tenían... O sea, fíjate, lo más difícil en estos casos es la plata. Y la plata la tenían. Exacto. Porque la película tiene muy buenos efectos y está muy bien hecha. Exactamente, por más de que es una película hecha en una misma casa, sencilla, no hay mucha cosa, pero
oye, cuentas con el presupuesto, cuentas con los contactos, cuentas con la fama también, ya tienes ese impulso de un montón de gente que te sigue y que quiere ver tu película. No es una película clase B. Exacto, porque estamos hablando de que hay muchísimos cineastas por allí escribiendo guiones que no tienen ni un peso para hacerlo y son espectaculares esos guiones. Mejores películas. Exacto, y uno dice, es una lástima que estos teniendo tantos recursos, aunque ellos digan que es una película de bajo presupuesto, pero tienen buenos recursos y no hayan podido aprovecharlo, a lo mejor asesorándose un poco con un escritor o alguien que les hiciera algo mejor, pero boludo, bueno. Si lo tuvieron a Carpenter y no lo aprovecharon, ya fue, lo hubieran llamado a Carpenter como director. No, bueno, pero ahí capaz incrementaba, pero ahí capaz incrementaba el presupuesto, eso fue la cosa. Él apareció a hacer un cambio y ya. Pero quizá bueno, eso era lo que no tenía. Canción. Y exacto, y la canción, cierto. Pero bueno, en general sí, como que lo malo es eso, que la historia, incluso también dentro de la historia hay huecos, como ya hablamos antes, y no solamente hay huecos, sino que también hay momentos que a veces son como, o sea, como dijiste tú, que es una película de terror con humor, hay momentos en los que no hay tanto terror y medio que aburre. O sea, yo hubiese preferido quizá la película más corta, pero únicamente con lo conciso, o sea, es decir, con los chistes y los sustos. Sí, pero hay incluso momentos fíjate en los que uno podrían sentía haber que... hecho, si querían, podrían haber hecho un corto de 15 minutos enfocado en lo que transcurre durante la noche, durante el clímax de la pelíícula. También. Sí. Es fácil, Dave está poseído, está matando a los obvio. A los miembros de la banda. ¿Cómo lo solucionamos? Hay que hacer un exorcismo. Listo. Sí, tal cual. Pero no bueno, mencionás a ninguna banda anterior, mencionás a listo. Claro, exacto. Era una posesión demoníaca. Y la parte buena, obviamente, sí, igual que dijiste, yo coincido que lo mejor de esto ha sido ese disco. O sea, porque como te dije antes, pues me parece uno de los mejores del año hasta ahora. Y bueno, ojalá, nos queda ese disco para la posteridad. Es una lástima que no lo hayan grabado todos también, que fue también una decepción. O sea, yo esperaba que así como en la película... Perfectamente lo podría haber grabado Taylor. Exactamente, que lo hubiesen grabado todos, pero bueno. Pero perfectamente lo podría haber grabado Taylor, que era el único batería. O sea, creo que yo no sé muy bien los gustos de los otros miembros de Foo Fighters, pero Taylor tocaba cosas pesadas también por fuera de la banda. Entonces era como, che, qué raro que no hayas metido, no lo hayas incluido en esto. Sí, es raro. Quizás falta de tiempo. Uno nunca sabe, porque pudo haber sido que a lo mejor Taylor estaba ocupado con sus otros proyectos y bueno, Dave dijo, lo grabo yo, listo. Pero bueno, quizá algún día lo dirá. Lástima que ahora, con este tema, pero alguien se lo preguntará y algún día lo sabremos. Ya lo sabremos, pero por lo pronto este podcast llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado tanto de la película como del álbum de Dream Widow, como de este podcast y de nuestra compañía. Nosotros disfrutamos mucho tenerlos del otro lado. Nos estaremos encontrando en otro podcast de Roctámbulos. Mi nombre es Roger Proban y estuvo junto a mí Frank Hernández, ocupando también el mismo rol, porque de vuelta acá casi que no hay un conductor, somos los dos peleándonos por el mismo rol. Tal vez alguno diga, che, no entiendo quién es el que dirige. Medio que dirigimos los dos porque creo que es la dinámica que tenemos, así que espero que la disfruten también y que nos escriban, nos sigan en nuestras redes y las plataformas donde Roctámbulos sube sus podcasts. Así es, nos encontramos entonces en la próxima. Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.